Muy bien. ¿Qué son los vasos de ira y los vasos de misericordia? Esta idea la comenzamos la semana pasada. Recordemos que hablamos del alfarero. Diga conmigo el alfarero. La figura del alfarero está en el Antiguo Testamento y Dios la usa en varios textos de los profetas para demostrarnos que Él hace lo que Él desea con el barro. Ya voy a citar ese texto, pero yo creo que no es tan necesario, porque yo creo que ustedes se acuerdan de lo que yo enseñé la semana pasada. Si no se acuerda, no se preocupe, ya vamos a ir haciendo alguna pequeña remembranza. Pero recuerden ustedes que Dios le dice a Jeremías: ve a la casa del alfarero. Bueno, el alfarero es una figura del Antiguo Testamento que se presenta también en el libro de Génesis. Cuando usted nota en el libro de Génesis, habla Dios acerca de que Él tomó barro y creó, ¿verdad?, al hombre. Entonces, en ese sentido, Dios es un alfarero, un creador, y en el Antiguo Testamento Dios ocupa esa figura para mostrarnos que Él hace con el barro conforme a su voluntad. Entonces, le dice Jeremías: ve a ver al alfarero, y él va. Y él nota el proceso que el alfarero ocupa. Y lo que sucede es que la vasija se echa a perder en las manos del alfarero. Pero inmediatamente Dios habla y dice, si Dios, él hablando, declarando proféticamente, si Israel cambia de actitud, yo también puedo cambiar el destino de la nación. El destino de la nación. Quiere decir que si nosotros nos ablandamos en las manos de Dios, si no nos endurecemos en las manos de Dios, Dios está dispuesto a cambiar también. Entonces, esa figura del Antiguo Testamento, del alfarero, de la dureza del barro, de la dureza y de la blandez, también de la flexibilidad, Pablo la toma en Romanos 9, 20, 21. Entonces, ¿qué dijimos la semana pasada? Lo que yo les pregunté es, ¿a qué se está refiriendo Pablo con esto? ¿Por qué? Porque hemos hablado de la elección. Diga conmigo la elección. Diga conmigo la doctrina de la elección. La doctrina de la elección consiste que Dios establece un decreto para poder declarar una elección incondicional, ¿verdad?, por sobre las personas que serán salvas. En su conocimiento eterno, en su profundo conocimiento de las cosas, Él elige. Pero les enseñé también la semana pasada que esa elección que Dios hace, la hace a través de aquellos pasos que les enseñé acerca de a los que antes conoció, a estos predestinó, a estos llamó, ¿verdad? Eso se los expliqué en Romanos también. Entonces, para no alargar el tema, voy a repetir nada más lo que yo quiero afirmar en esta noche. Primeramente vamos a identificar quiénes son los vasos de ira y después vamos a identificar quiénes son los vasos de misericordia. Primero, veamos el versículo número 20 para poder recordarnos un poco de lo que hemos leído. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, quiero mostrarles algo. En este caso, la palabra vaso en ese texto griego quiere decir, diga conmigo, utensilio. Es una creación de barro, es un instrumento, si así usted lo quiere llamar, utensilio, instrumento. En una casa hay vasijas que uno ocupa para muchas cosas, vasijas que ocupa para decoración y vasijas que ocupa para usos, digamos, comunes, ¿verdad? Ya lo vamos a explicar, pero quiero ir adentrando en el pensamiento. Ahora, ¿qué es lo que está hablando aquí el escritor bíblico? Primero, lo está viendo desde la perspectiva del vaso de barro. Diga conmigo, vaso de barro. El vaso no habla, es barro. El vaso no le puede decir al alfarero absolutamente nada. Le puede responder el vaso al alfarero: ¿por qué me eliges a mí y no eliges a otro? Porque recuerde las preguntas que han hecho antes. Porque la pregunta es, ¿por qué Dios elige de esta forma? ¿Por qué Dios elige, verdad, de esta forma incondicional
de esta forma como un decreto y tal vez nosotros no los logramos comprender porque como tenemos una mente humana finita, creemos que Dios quiere elegir a todos. Claro, Él quiere elegir a todos, pero el hombre ha resistido a eso. Y por lo tanto, Dios ya establece en su designio quiénes van a venir a sus pies, quiénes van a creer en Él. Pero lo que está mostrando este texto es que la pregunta no es válida. Si usted es una persona que dice, ¿y por qué Dios elige así como elige, verdad? ¿Y por qué no elige de otra manera? Esa es una pregunta necia. ¿Por qué? Porque la estás preguntando desde la perspectiva de la incredulidad. Desde la incredulidad no vas a agradar a Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros no solamente, hermano, vengamos ante esta circunstancia de decir, es que Dios es injusto. No, de ninguna manera. Diga conmigo, de ninguna manera. O sea, a Dios lo rigen designios más profundos que nuestro conocimiento, que no conocemos, que no sabemos, nuestra mente no logra alcanzar. Por lo tanto, Dios no es injusto. Y las preguntas que están aquí son para que nos planteemos que el simple hecho de decir, ¿por qué me elegiste a mí y a mi hermano no? ¿Por qué eliges a esta persona y a la otra no? Eso no nos compete a nosotros. ¿Por qué elegiste, por ejemplo, por qué elegiste a Jacob si era un usurpador, si era un ladrón? ¿Y por qué no elegiste a Esaú? ¿Por qué no elegiste, verdad? ¿Por qué elegiste a Isaac y no elegiste a Ismael? Hermano, son preguntas que el barro no le puede hacer a Dios. Diga conmigo, distancia. La figura del barro no se puede comparar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre tiene intelecto, voluntad, inteligencia. El hombre tiene capacidad de discernir. Nosotros no somos igual que el lodo, no somos igual que el barro. Pero ¿por qué utiliza la figura Pablo? Diga conmigo otra vez, distancia. Para demostrar que el barro que está lejos del alfarero no puede hablar con el alfarero. ¿Cómo el barro va a entender lo que el alfarero quiere hacer con él? ¿Cómo tú vas a venir y vas a preguntarte, ¿por qué me tocó esta situación? ¿Por qué me tuve que divorciar? ¿Por qué tuve que separarme? ¿Por qué me ha ido tan mal en la vida? ¿Quién eres tú si tú no tienes el conocimiento del Dios eterno? Por lo tanto, el barro y el alfarero están distanciados. Los separa una gran cantidad de sabiduría. El hombre no tiene todo el conocimiento de Dios. Y Dios es sabio eternamente y es sabio en plenitud. Por lo tanto, el hombre no puede contender con Dios. Diga conmigo, no pelee con Dios. No pelee. No pelee. Mejor ore para que Dios toque el corazón de las personas que usted necesita o cree que es necesario que Dios toque su corazón. Sus padres, nuestros hermanos, nuestros hijos. No es competencia de nosotros pelear con Dios y decirle a Dios, ¿por qué eres injusto? Eso lo dice el verso 20. Léalo nuevamente conmigo. Mas antes, oh hombre. Vaya, ahí está la pregunta. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Esa es la primera condición. Yo le expliqué esta pregunta en griego la semana pasada. Ya está, ese sermón lo puede descargar, lo puede oír para que complemente. Esa es la primera pregunta. ¿Quién somos nosotros? Y dice todavía el versículo 20, diga conmigo, oh hombre. O sea, hace un énfasis en el sentido que el hombre es eso, está alejado del conocimiento eterno de Dios. Hombre, tú eres hombre, finito, limitado, tu vida está limitada por el tiempo, tu vida es pequeña, tú eres pequeño a la par del conocimiento de Dios. Oh hombre, no pelees con Él, no pelees con Dios. No es esa la manera. Entonces, ahora veamos la segunda pregunta que le hace en el verso 20. Porque, mira el versículo 20, ¿por qué me has hecho así? ¿Verdad? Esa es la otra pregunta que le hace, dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, ¿cómo el vaso de barro le va a hablar al alfarero si el barro no habla, el barro no puede hablar? Entonces,
Pablo lo que está queriendo mostrarnos es que el hombre, ¿verdad?, no puede contender con Dios, el Creador. ¿Qué nos toca a nosotros? Poner el dedo en la boca, guardar silencio, porque no sabemos los designios eternos de Dios, no los conocemos. Y nos quedamos como Job. Allá en el capítulo 40, él decía, ¿verdad?, que contendía contigo y no tenía razón. Pero él entiende al final de su proceso que hermano, no es correcto pelear con Dios. Por tanto, pondré mi dedo en mi boca. Ya no hablaré más, guardaré silencio. Porque no podemos entender las maravillas de Dios. Porque no podemos entender la sabiduría eterna de Dios. Porque no conocemos sus designios. Porque no sabemos qué es lo que Dios quiere hacer. Ahora, veamos adelantando ya al verso número 21, que es, digamos, ya la enseñanza que ahora vamos a ir desarrollando. 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, vaya, aquí dice, en el verso número 21, se ve del lado del alfarero. El 20 está hablando del lado del vaso. O sea, el vaso no puede contender con el alfarero. Pero en el 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? Entonces, ¿qué está diciendo? Ponga atención. El alfarero puede hacer con la masa de barro lo que él quiere. ¿Quién le va a decir algo al alfarero? Entonces, el 20 es para el vaso y el 21 es para el alfarero. Pero lo que quiere mostrar el texto 21 es que el alfarero, hermano, hace lo que quiere con el barro. Ahora, vuelvo a repetir, póngame atención en esto. Esta es una ilustración que Pablo está tomando. No está diciendo que Dios es más grande que esto y que el hombre es más grande también que esto, porque lo vuelvo a repetir, hermanos míos, no somos barro, tenemos voluntad, tenemos inteligencia, tenemos capacidades. Lo que está mostrando Pablo aquí es que si a Dios le place, Él puede hacer lo que quiera, porque es su voluntad. ¿Quién le va a decir al alfarero lo que tiene que hacer? Si yo soy alfarero, si yo quiero, le hago una oreja. ¿Y cuál es el problema? No, yo soy su creador. Si yo lo quiero, lo pinto de rojo, lo pinto de negro, lo pinto de blanco. Yo soy el creador y a mí nadie me va a decir nada. Eso es lo que quiere hacer énfasis. Ahora, como el 21 es la introducción, quiero que note la palabra clave. Diga conmigo, potestad. Ahí hay una palabra clave en griego. Diga conmigo, derecho. La palabra en griego es exausía. Y cuando Dios usa en la Biblia exausía, es autoridad, derecho. Es la capacidad de Dios de hacer algo. Él tiene el derecho de hacerlo. No es, hermanos míos, no es condición de nosotros como humanos decirle a Dios, es que vos no tenés derecho de hacer esto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Él sabe lo que hace. Y mire, yo le decía la semana pasada que yo tengo claridad de pensamiento en el hecho que Dios, a muchos creyentes que no nos portamos bien, y a mí me ha pasado mucho viendo alcohólicos, gente con adicciones, y de repente, fíjate que mi primo, mi hijo falleció. ¿Y por qué? Porque Dios se lo lleva, porque ellos no pudieron contra eso. Y el Señor dice, ya venite mejor, porque la verdad es mejor que estés conmigo. Pero esa persona creía en el Señor, pero nunca pudo salir de ahí. También tengo entendido que hay muchas personas que mueren, ¿verdad? Y son gente buena, son gente que uno dice, ¿y por qué muere esta persona, verdad? Ahora, lo que quiero que noten es lo siguiente: Dios tiene el derecho para hacer del barro lo que quiere, pero note esto: la interpretación incorrecta es la que yo les voy a dar ahorita. Esta es la interpretación incorrecta. Lo que interpreta la gente es, diga conmigo, la misma masa.
mire lo que dice el 21. O no tiene derecho, exausía, potestad, el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa. Ahí está la palabra clave, masa. ¿Verdad? Masa. Esa palabrita es una palabrita, ¿verdad? Forao, es una palabrita de esa misma mezcla, es lo que quiere decir. Bueno, pero lo que piensa la gente es esto, ponga atención, que de la misma masa Dios toma a los que van a ser salvos y Dios toma a los que van a ser condenados. De la misma masa Dios toma al condenado y hace al vaso de ira. El vaso de ira representa a aquel que rechaza a Dios, que se endurece. De la misma masa toma el vaso de honra y el vaso de deshonra. De la misma masa toma el vaso, ¿verdad?, de honra y el vaso de deshonra. Entonces, quiero aclarar ese pensamiento. Eso es lo que la gente piensa. Y eso es un error. Diga conmigo, eso es un error. O sea, lo que dice es que de la masa, y yo les dije, ¿qué representa esa masa? Y le respondí la semana pasada a través de 2 textos. Veamos el primer texto más importante. Vea conmigo quién es esa masa. Es la masa de hombres, la humanidad entera. Romanos 3, versículo número 9. Ahí está la masa. O sea, ahí está todos los hombres creados, los hombres que pertenecen a la creación. Romanos 3, 9. Amén. Miren lo que dice. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Ponga atención. Esa masa es la masa de gente totalmente perdida. ¿Sí? Todos estamos perdidos. Porque en consonancia a Romanos 5, donde dice que de Adán, hermanos, nosotros ya traemos esa contaminación. Todos estamos perdidos. ¿Por qué? Porque en el jardín del Edén, el hombre transgredió. Y esa transgresión nos transmite a nosotros la condición pecaminosa. Por lo tanto, no es, hermano, fíjese que de esta masa buena, no, es que es una masa porque todos están perdidos. Es una masa deforme porque están confundidos en pecado. Hermanos, si hay algo que representa pecaminosidad en la Biblia, son 2 cosas. Uno es la lepra por las llagas y lo otro es esa masa de barro. ¿Por qué? Porque es deforme, diga conmigo, deforme. Es decir, el corazón del hombre está trastornado, confundido, totalmente trastornado. Por eso la humanidad es una masa de barro, pero toda la humanidad está perdida. Toda. Vea lo que dice el versículo número 10, como está escrito, Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Ahora, pero yo les dije que el hombre completo no tiene nada bueno. ¿Por qué? Porque mire lo que dice en descripción, describiendo desde su garganta, después su lengua, después sus pies, sus labios. Vea todo el hombre, diga conmigo, todo el hombre está contaminado. Mire lo que dice Romanos 3:13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahí está. Todos los hombres estamos en pecado. ¿Qué es lo que hace Dios? De la masa perdida, Dios toma a lo que Él quiere elegir. Dios toma lo que Él quiere elegir. Bye. Eso que ha tomado de la masa deforme, ese vaso de barro,
es usted. Que Dios tomó de la masa humana y Dios dijo: a este llamaré, por una elección que se dio en la eternidad. Todos estábamos condenados, pero Él toma a unos para hacerlos vasos de misericordia. Y ese es el pueblo de Dios. Ahora, esa masa es todo tipo de gentes, judíos, gentiles, todos están ahí metidos. Ahora, vaya conmigo nuevamente a Romanos 9, versículo 21. Y vamos otra vez, lento, porque estos versos hay que verlos lentos. Mire, dice, vuelvo a leer el 21, 9:21. O no tiene exausía, o sea, derecho, el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Amén. Ok, voy a traducir vaso de honra y vaso de deshonra. O sea, como son términos muy antiguos, recuerde que la Reina Valera se tradujo hace muchos siglos, puede hacer que nuestro idioma no suene bien. Porque, ¿qué es lo que quiere decir vaso de honra y vaso de deshonra? Traduzco, le voy a traducir a través de la traducción lenguaje actual para que tenga una idea. Si tienen allá en multimedia traducción lenguaje actual, denme en Romanos 9:21, si lo tienen. Si no lo tienen, no se preocupen, yo se los leo aquí. Romanos 9:21 en la TLA, traducción lenguaje actual, dice así: el alfarero puede hacer con el barro lo que quiera. Con el mismo barro puede hacer una vasija para usarla en ocasiones especiales y también una vasija de uso diario. La palabra honra y deshonra nos deja perdidos, diga conmigo, perdidos, porque nos hace pensar, bueno, ¿y este vaso de honra quién es? Y este vaso de deshonra es. La traducción en griego, la real traducción, habla de dos palabras distintas, ¿verdad? En griego. Una palabra tiene que ver con vasos para uso diario y otro para vasos para ornamentos o más decorados. Por ejemplo, si el alfarero quiere hacer una vasija y le quiere poner decoración y le quiere poner un dibujito, entonces esa es una vasija especial. Diga conmigo, especial. Así ve Dios al que le sirve. No es de toda esa masa de barro común, porque va a ser especial, porque esa persona va a servirle a Él, le va a ser útil en su designio, le va a ser útil en su ministerio, le va a ser útil. Por lo tanto, no es común, diga conmigo, no es común. No es común ver personas el día martes ayunando aquí. No es común ver una mujer que dice: yo ya no me voy a entregar a otro varón, voy a crear mis hijos porque he conocido a Jesucristo. No es común que un alcohólico por muchos años se dedique a tomar y después deje de tomar. ¿Sabe por qué? Porque es un vaso especial. La palabra en el texto griego, timé, honra, quiere decir vasos de valor, de alto grado. Diga conmigo, de alto grado. Especiales, no son comunes. Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya tenía establecido que esas personas fueran especiales para Él. Amén. Ok, la palabra deshonra, atimia, en el mismo texto griego, quiere decir uso común. Diga conmigo, uso común. ¿Qué quiere decir? Es decir, estas personas van a ser usadas también. Diga conmigo, serán usadas, pero no en los designios divinos. No para engrandecer el reino, no para predicar el evangelio, no para predicar la salvación de las almas. Estos vasos son comunes. No es que no tengan un valor, lo tienen. Lo que pasa es que su uso es inferior. Porque para Dios, el más alto grado de utilización de un ser humano, además de venir, crear, ser padre, ser madre, el más alto valor que tiene una persona es
que sea comprado por la sangre de Cristo. Y si usted como cristiano está siendo usado por Dios, ¿para qué? Para limpiar los sanitarios, para dar clase de bíblica, para predicar, no importa. ¿Por qué? Porque el vaso de barro es lo que no vale. El barro no tiene valor, porque lo que tiene valor no es el barro, sino que es el tesoro en vasos de barro, que es el Espíritu Santo. Es lo que Él nos ha dado a nosotros. No somos especiales porque el barro valga más. Somos especiales porque Cristo está en nosotros haciendo su voluntad. Por eso somos especiales. Un alto grado de valor. No por el barro, porque el barro nos hace comunes. Somos seres humanos. Pero lo que nos da el valor especial es Jesús en nosotros, haciendo la obra de Dios, haciendo su misericordia, sirviéndole. Y yo alabo a Dios por eso, porque hay gente que está sirviendo a Dios. Dios no te ha llamado para sentarte en la iglesia, te ha llamado para servirle a Él, para servirle. Sírvele a Dios. No tengas vergüenza, no tengas pena. Utiliza lo que Dios te ha dado para servirle. El día de ayer murió un gran pastor, el doctor Charles Stanley. Fue presidente de la Convención del Sur 2 ocasiones. Predicó a tantos miles de países con su ministerio en contacto. Y no hay una persona, probablemente evangélica, que no haya escuchado un sermón de Charles Stanley. Pero lo que quiero decir es que Charles Stanley cometió errores. Tuvo fallas, como cualquier otra persona. Y nosotros podemos decir, no, es que era un hombre. Es que, hermano, óigame bien, Charles Stanley no fue especial porque él fuera Charles Stanley. Fue especial porque se dejó usar por Dios. Fue un vaso útil para Dios. Fue un instrumento útil para Dios. Y si usted se pone en las manos de Dios y le dice a Dios, úsame, también va a ser un instrumento especial para Él. Dejémonos usar para que Dios engrandezca su reino con nosotros. Dejemos ya la silla. Dejemos de estar destinados a una religiosidad. Vayamos con el evangelio. Para eso Dios nos ha llamado, para predicar su palabra y hacer que la semilla del evangelio prolifere y que vaya donde se necesita. Yo quiero ser un vaso útil a Dios. Ahora, vea lo que dice este texto. Vuelvo a repetir el 21. ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa el vaso para honra y otro para deshonra? Ahí tenemos los dos vasos. Uno para usos especiales y uno para usos diarios, comunes. Es guardar agua, lo que quiera, menos tenerlo como una decoración, algo más especial. Pero en el 22 va a aclarar para que nosotros sepamos que un vaso es una cosa y el otro vaso es otra. Primero definamos los vasos de ira. Entonces, si ya vimos que un vaso es de uso inferior, no es que sea bueno o malo, no, es que es de uso inferior. Dios no lo va a usar igual. Entonces el 22 va a aclarar términos. Vea lo que dice el 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Vaya, ¿quiénes son los vasos de ira? Son los que están preparados para destrucción. Pero el problema de ese texto, en el texto griego, voy a citar al doctor Samuel Pérez Millos. Pérez Millos dice así: siguiendo el ejemplo, el alfarero con la misma masa de barro hace un vaso para honra y otro para deshonra, vaso para ornamento y vaso para uso diario. Dios ha establecido un diseño,
Habrán personas que serán usadas en cosas especiales y otros no. Pero lo que está haciendo Pablo en el 22 es aclarando que esos vasos que no tienen un uso especial están destinados para ser destruidos. Destruidos. Pero, ojo, el verso bíblico dice, diga conmigo, preparados. ¿Quién los prepara? ¿Quién los prepara? No, ese es el error. Ellos solos se endurecen. Ellos solos se condenan. Los teólogos se debaten en este texto bíblico porque quieren encontrar una señal de que Dios ha preparado esos vasos para matarlos, para destruirlos. No, señores. Ellos se han puesto listos para poder condenarse. ¿En qué sentido? Cuando nosotros interpretamos eso, lo hacemos sin leer el verso 23. Y mira lo que dice el 23 para que nos quede clarito eso, porque me voy a tener que mover un poquito al 23 para que nos quede claro la comparación. Diga conmigo la comparación. El 22 dice que hay una preparación de estos vasos para destrucción. Amén. Pero el 23 dice que Dios prepara. Es muy diferente. Mire el 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él, diga conmigo, que Él preparó, mire bien, que Él preparó de antemano para gloria. Entonces, Dios está preparando unos vasos para mostrar su gloria. Y hay otros vasos que se están preparando para destrucción. Pero la diferencia es que en el verso 22 no dice que Dios es el que los está preparando. ¿Por qué? ¿Quién endureció a Faraón? ¿Ah? Solito, cuando leímos Éxodo, se los enseñé texto a texto. Texto a texto les enseñé. Que vino Faraón y se fue endureciendo y endureció su corazón y endureció su corazón. Y allá al final, cuando ya él había mostrado que no se iba a arrepentir, ¿qué hizo Dios? Lo terminó endureciendo porque él le había dado la espalda. Una tras otra vez oportunidades, una tras otra vez Dios le habló, una tras otra vez Dios le mandó el mensajero que era Moisés y él no se arrepintió de su pecado, sino que él rechazó a Dios, rechazó su misericordia. ¿Quiere que lo hagamos otra vez? ¿Se acuerdan? Que hemos hablado del endurecimiento. Amén. Ok, vaya conmigo a Éxodo 7. Éxodo 7, paso a paso lo voy a llevar para que nadie le ande echando la culpa a Dios, que Dios es el que condena. No, Dios no condena a nadie, usted es el que se condena. Éxodo 7, verso 3. Este día conmigo es una profecía. Dios le dice a Moisés, mira, este faraón lo voy a endurecer porque no va a querer nada conmigo. Entonces en Éxodo 7:3 está hablando de una profecía, muy bien, de lo que va a pasar en el futuro. Vea lo que dice el 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Ahí está la profecía. Dice, yo voy a tener que endurecer el corazón de Faraón. Yo voy a tener que endurecer. Ok, está hablando de un evento futuro porque Dios lo sabe todo. Pero vaya conmigo ahí abajo en el verso número 13, 7:13. ¿Lo tiene? Y el corazón de Faraón se endureció. Mire, el primer milagro, diga conmigo el primer milagro. Moisés, a través de Aarón, hace la primera obra maravillosa. ¿Y sabe qué pasó? Se endureció el corazón. ¿Quién lo endureció? Él endureció su corazón para no entender lo que Dios le estaba
hablando. Y por eso viene desde el capítulo 7 en adelante todas las plagas. Diga conmigo, todas las plagas. Todas las plagas fueron, si Faraón ahí hubiera creído en Dios y hubiera dicho, hey, me está mandando el Dios de los hebreos una misericordia, una manifestación, y se hubiera arrepentido, inmediatamente no hubiera pasado el éxodo. Pero como Dios ya sabía que iba a ser necio y rebelde, entonces esta es la primera ocasión donde dice que Faraón se endureció a sí mismo. Veamos la siguiente, en el verso 14. Nuevamente Faraón se endurece. Mire 7:14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ahí dice, Dios está diciendo, está endurecido el corazón de Faraón. Faraón ha endurecido su corazón, no quiere responder a mi designio, no quiere responder a mi misericordia. Muy bien, vaya conmigo a 7:22. Ahí está la otra ocasión. Mire, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Ya hicieron la primera plaga. El Nilo se llenó de sangre. No entendió cuando Moisés hizo las obras frente a él. Ahora que viene la primera plaga, diga conmigo la primera plaga. Tampoco quiere entender la voluntad de Dios. Volvamos otra vez al capítulo 8. Mire bien, Éxodo 8. Vaya conmigo a Éxodo 8, ahí adelante. Versículo número 15. Ahí está la otra prueba indubitable, que es el hombre el que endurece su corazón. Mire lo que dice 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vaya pues, ¿quién se condena pues? ¿Quién se condena? ¿Es Dios el que condena? No somos calvinistas. Los calvinistas piensan que hay doble elección. Nosotros no somos calvinistas. Entonces, ellos tienen su teología y déjenlos. Nosotros tenemos la de nosotros. Los católicos tienen su propia teología. Aunque nosotros tenemos bastante teología que viene de las raíces de ellos. Pero no tenemos el mismo dogmatismo. Nosotros no creemos en el purgatorio, no tenemos fundamentos como ellos los piensan en Mariología. Nosotros no tenemos eso. Nosotros no tenemos ese dogmatismo. Entonces tenemos fundamentos, algunos similares. Pero note esto. Vaya conmigo nuevamente. En el capítulo 8, versículo 32. Otra vez más. 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. 8:32. ¿Cuántas veces se ha endurecido Faraón? Mire, contadas. Primera, una, o sea, que dijo claramente, 1, 2, 3, 4. Ah, no, pero aquí hay una, me salté una, 8:19, todavía hay otra más para terminar de condenarlo. 8:19, mire lo que dice. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había 5 veces. Y no ha querido entender la voz de Dios. Amén, hermanos. Y ahora Dios interviene y dice, pues Faraón, no quisiste oír mi palabra, ahora endureceré tu corazón. Mira lo que dice 9:12. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. ¿Quién dice ahí que lo endureció? Jehová. ¿Qué es endurecer? Diga conmigo, dejarlo en su estado natural. No, pero dígalo conmigo, dejarlo en estado natural. Es decir, ¿querés perderte? Perdete. ¿Querés condenarte? Condenate. ¿Querés rebelarte en contra mía? Es tu voluntad. Tú lo has decidido, tú lo has querido. Yo quise hacer de ti un vaso de misericordia, pero vos no quisiste. Tú no lo quisiste. No deseaste hacerlo. Ahora,
cerramos. Vamos a Romanos 9. Romanos 9. ¿Entendimos, hermano? ¿Quién es el que se endurece? Es el hombre, no es Dios el que endurece. Dios, cuando ya ve la rebelión del hombre, lo deja hacer lo que él quiere. Vaya pues. Miren, óigame bien, Romanos 9, amén. Muy bien. ¿Qué pasó? Fíjense que acaba de suceder algo muy bonito en Disney, ¿va? Estos de Disney, igual que los de Nickelodeon, son la peor basofia que puede haber, ¿va? Y se echaron la primera película se llamaba Lightyear. O sea, es la película de Buzz Lightyear, que es la de Toy Story, y es aquel astronauta muy bonito. Pero en esa película, por primera vez, de forma explícita, había una pareja de mujeres besándose. Y esa escena la iban a quitar de la película. Pero los mismos empleados de Disney dijeron: no, pónganla, porque necesitamos que la gente entienda que nosotros ya no estamos, ¿verdad?, en la misma condición de antes. Dejaron la escena y ¿sabe qué pasó? Fue la peor película. Es el fracaso más grande que Disney ha tenido en ventas. Invirtieron $300 millones y perdieron su plata en eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque todavía hay gente que entiende la diferencia entre las cosas correctas e incorrectas. Eso me hace pensar que hay gente que todavía puede entender y querer a Dios, fíjese. Porque yo personalmente digo, esta gente quiere, cuando usted le pregunta: ¿y tú, tu género cuál es? Binario, mujer. Y no dicen binario, sino que binarie. En España se dice todos, todas y todes. ¿Cómo se llama eso? Lenguaje inclusivo. Pues a Dios tu lenguaje inclusivo no le importa, porque vos podés nacer solamente con dos tipos de órganos: hombre o mujer, te guste o no te guste, como decía Mauricio Funes. Pero ¿qué es lo que quiero decirle? El hombre quiere decir, oiga lo que la ideología de género enseña: que usted puede sentir, si usted se siente varón, usted es varón; si usted se siente mujer, es mujer. Y si la sociedad dice y respeta eso, pues entonces usted es eso. Pues yo les digo una cosa: dice la palabra de Dios, varón y hembra los creó, y nada más que eso, hermano. Y aunque le quieras dar vuelta a la Biblia, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque el hombre se ha endurecido para con Dios. No es Dios el que ha endurecido. Entonces usted me va a decir: pastor, y entonces estos vasos de deshonra, que son los vasos de ira, ¿qué hace Dios con ellos? Diga conmigo: los soporta, no les hace nada. Por eso usted puede ver cualquier cosa, hermano. Usted puede decir: ¿y por qué esta gente ahora es liberal? ¿Y por qué esta gente hace esto y no le pasa nada? Si es que Dios lo que debería de hacer es venir y juzgarlo. No, hermano, ¿sabe por qué? Porque yo pienso que todavía hay muchas personas que pueden arrepentirse. O sea, yo quiero decirles que puedo interpretar este versículo a la luz de decir: ya están condenados. Pero yo les puedo decir algo: Dios quiere que se arrepientan, y por eso tiene misericordia y los soporta, igual como nos soporta a nosotros nuestras infidelidades, nuestros desvaríos, nuestras rebeliones, nuestro corazón oscuro. Dios los soporta muchas veces y dice: no te voy a hacer nada, voy a aguantar. Y eso es lo que dice Dios en el verso número 22. Miren lo que dice Pablo de Dios. Miren lo que dice: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ahí está la palabra clave, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué es lo que está queriendo mostrar Dios? Su ira y su poder. Diga conmigo: su ira y su poder. ¿Por qué? Porque usted dice: ay, que lo castigue ya, este me robó el carro, este me robó tal cosa. Cálmate, la ira de Dios no funciona así. Allá, cuando estemos frente a su presencia, vamos a ver de quién son las mulas. Para mientras, hagan lo que quieran. ¿Qué va a hacer Dios? Soportarlos. Pero aún así, Dios tiene misericordia, porque no quiere que se
vayan a condenación. Dios dice que los soporta. La palabra soportar en este texto, vaya, la palabra macrotimos quiere decir que Dios ha preparado su temperamento y los soporta y los aguanta y paciencia y no les hace nada, pero están preparados para destrucción. Cada día se van preparando más. Cuando llegamos a los penales, hay pandilleros que buscan a Dios, pero hay otros que no lo buscan. Ya ha preparado su destino, pero Dios los ha soportado, los ha esperado, y por eso tiene mucha paciencia para aguantar la maldad de los hombres. Y nos toca vivir en un mundo donde lo bueno y lo malo están cerca. El trigo y la cizaña están creciendo juntos. Pero al final de los tiempos, Dios manifestará su ira ahí, y va a manifestar su poder ahí, y todos vamos a decir: valió la pena haber creído en Cristo, porque va a demostrar su ira y su poder en los vasos de gente que le rechazaron, que le dieron la espalda y que nunca creyeron en Él. Cerramos, verso 23. Ahí están los vasos de misericordia. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Quién lo preparó? Dios. Dios los preparó a ellos. Dios preparó a los vasos de misericordia para demostrar su gloria, las riquezas de su. ¿Por qué? Porque ahí los va a premiar. A los vasos de ira se destruirán con la ira de Dios, y los vasos de misericordia recibirán la gloria eterna del Hijo de Dios. Los vasos de ira recibirán la ira condenatoria, y los vasos de misericordia recibirán la gloria eterna de Dios. Hermanos, si todavía Dios nos está hablando, y si usted ha buscado, y usted sabe perfectamente que Dios le ha buscado y le ha mandado predicadores, le ha mandado familia para que venga a los pies de Cristo, y usted ha rechazado, en esta noche, una vez más, Dios le llama y le dice: ven, yo no te preparé para destruirte, te he preparado para ser beneficiario de la riqueza de mi gloria. Te he perdonado, te quiero, te amo, ven a mí. Dios te está llamando. Si en esta noche usted reconoce que necesita el perdón de Dios, reciba a Cristo como Señor y Salvador personal. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por tu perdón, por tu misericordia. ¿Habrá alguna persona que necesita recibir a Cristo? ¿Habrá alguien aquí que nunca ha recibido a Jesús y que quiere llevarse el regalo de la salvación? Venga a los pies de Jesús, venga a los pies de Cristo. ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Jesús? ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador? Venga a los pies de Jesús, venga a los pies de Jesús. Dios quiere salvar su alma, Dios quiere salvar su alma hoy. Quiere recibir a Cristo.